Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Copetarrazú. Hoy es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta tarde de miércoles. Bueno, y como muchos ya saben, ya básicamente estamos en el cierre de la cosecha 2020-2021. Una cosecha bastante particular que nos ha puesto diferentes retos, no solo a las cooperativas, sino también a los productores. Y bueno, ¿qué hizo al respecto Copetarrazú en esta cosecha y también cómo se han manejado los números? ¿Cuánto café ha recibido hasta este día? Esto y otros temas vamos a hablar esta noche en nuestro programa. Nos van a acompañar dos invitados muy especiales y de inmediato le damos la bienvenida a uno de ellos, don Carlos Vargas Leitón. Él es gerente general de Copetarrazú, a quien le damos la bienvenida. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Beatriz, y muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este programa de Copetarrazú Hoy, un espacio con el cual la cooperativa semanalmente pretende mantener informados a nuestros asociados y a la comunidad en general sobre los aspectos más relevantes en la marcha de nuestra empresa, Copetarrazú. Y en este momento, pues tal vez el tema relevante pues, es el final de la cosecha 2021, que como decía Beatriz, una cosecha muy llena de retos que nos puso a hacer las cosas de una manera diferente y realmente a enfocarnos muchísimo en la recolección del café. Yo sé que nos ha dejado muchísimas enseñanzas también, don Carlos, pero iniciemos hablando precisamente sobre esos retos que tuvieron ustedes como cooperativa durante esta cosecha. Sí, cada cosecha tiene su particularidad, ¿verdad? Hay cosechas que por cuestiones climáticas se vuelven complicadas, ¿verdad? Hay cosechas que por cuestiones de precio que se vuelven entonces más complicadas también, ¿verdad? Y bueno, cada año tenemos que enfrentar cada cosecha con sus propias particularidades y retos. La cosecha anterior fue una cosecha que nos llevó a un extremo a ver la cosecha de café de una manera muy diferente, porque el gran reto de la cosecha, y que lo vimos desde meses antes, no fue hacia el final, fue la recolección de la cosecha. ¿Con quiénes íbamos a recoger el café? Cuando nosotros sabemos bien que la cosecha en la zona de Los Santos requiere cerca de un 80% de los recolectores, que suman 20.000 recolectores o más, que son migrantes, que vienen tanto de Nicaragua, los indígenas no de Buglé, como los hermanos nicaragüenses que vienen del país del norte, ¿va? Y que, bueno, en algún momento las fronteras estaban cerradas, ¿va? Y los anuncios eran, no se van a abrir. Y entonces, ok, ¿con quién vamos? Y ese fue tal vez el reto mayor y la incertidumbre que tuvimos durante un periodo de tiempo bastante largo. Yo diría que desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre fueron meses de completa incertidumbre con respecto al tema de la mano de obra, ¿va? En un proceso de gestión que nos llevó ahí junto con otras instituciones. Pero realmente en todo ese tiempo siempre el desvelo, las razones del insomnio eran con quiénes vamos a recoger el café, sabiendo que lo que representa una cosecha de café en la zona de Los Santos, ¿verdad? Y que es un periodo de tiempo relativamente corto en donde se juega el 90% de la economía de la zona, ¿verdad? Estoy bastante susto, ¿verdad? Tuvimos en ese momento, don Carlos, no solo, ¿verdad?, los productores, sino también todas las personas de la zona de Los Santos, porque como bien usted lo dice, es sumamente importante el café para la economía de nuestra región. Ahora bien, bueno, se logró realmente, salimos avantes. ¿Cuáles son esos logros que se tuvieron y aprendizajes también a raíz de esta cosecha de café? Sí, bueno, hoy 7 de abril podemos decir lo logramos, y lo podemos decir con mucha satisfacción y mucho orgullo, porque sabemos todo el esfuerzo que tuvimos que hacer todos los involucrados en la actividad, los productores, los beneficios, las cooperativas, los recolectores de café que tuvieron que pasar por situaciones bastante complicadas, digamos, para poder llegar hasta los cafetales. Entonces sí, hoy podemos decir, logramos recoger la cosecha de café, podemos respirar tranquilos, ¿verdad? Yo creo que es algo que nos da, por lo menos de momento, porque todavía no sabemos qué irá a pasar con la pandemia en el futuro, por el momento nos dice que tenemos una meta superada y que gracias a Dios el café en un altísimo porcentaje se pudo recoger.
a pesar de tantas situaciones que se dieron con el tema especialmente de la mano de obra, ¿va? Pues bueno, y también el impacto que tiene en este caso, pues de manera positiva, podemos decirlo, en lo que son, por ejemplo, el empleo, también el pago de café, los transportistas y todos los salarios que sabemos es realmente importante aquí en nuestra región y por supuesto que a nivel nacional. Sí, bueno, el café en nuestra zona es el motor de la economía local, ¿verdad? Y en otras zonas pues harán otros cultivos, harán otras actividades. En algunas zonas el turismo es muy relevante. Aquí el café es realmente lo que mueve la economía de la zona. Y si hablamos de que tenemos 800.000 fanegas, cercanas a 800.000 fanegas en una cosecha, eso representa cerca de 100.000 millones de colones en la economía local, que se distribuye a lo largo y ancho de la zona, ¿no? Porque no es una cuestión solo de recolectores y de productores y de beneficios, no, es que esto se distribuye por toda la economía de la zona y como ejemplo, vamos, en el caso de Ecopetrasur, que representa el 40% de la producción local, bueno, nosotros generamos empleos adicionales, 300 empleos adicionales solo en cosecha de café, ¿va? Si llegamos de una planilla de 300 y algo normal a 620 trabajadores en época de cosecha de café, son empleos adicionales que se generan en la zona. Y esos son los empleos directos que generamos nosotros, pero todos los indirectos que generan los transportistas, ¿ya? ¿Cuánto representa eso? Y obviamente los recolectores de café, que es la gran mayoría de la mano de obra que se genera adicional durante la cosecha de café. En Ecopetrasur, que tenemos números propios, podemos hablar de que tendremos un impacto no menor a los 33.000 millones, 35.000 millones de colones en toda la cosecha. La mayor parte, 30.000 millones, irán a los productores de café y de ahí se repartirá a los recolectores. Tenemos planillas que en total suman cerca de 2.000 millones por año en la cooperativa, relacionada con el tema de café. Y luego tenemos los transportistas, que es un gremio que es fundamental durante la cosecha de café, son los que trabajan especialmente de noche, trasladando el café de los recibidores a los beneficios, con las 1000 situaciones que se presentan durante la cosecha, con situaciones que se dan, con fallos mecánicos, con problemas de caminos, amaneciendo en el camino hacia los beneficios, ¿verdad? Ahí se nos van cerca de otros 900.000 millones de colones. Y por qué no decirlo, probablemente es algo que también, digamos, hay cerca de 450, 500 millones adicionales que la cooperativa, en el caso nuestro, nuestros beneficios, pagan de factura de energía eléctrica, que son recursos que quedan en Copesantos aquí en la zona, que también ahí generan empleo. Entonces, de alguna manera, el impacto total en la economía de la zona a través de lo que es Ecopetrasur, como digo, representa el 40% de la producción regional, es de cerca de unos 35.000 millones de colones en una cosecha de café. Don Carlos, bueno, ya para ir cerrando este bloque también, pues el cambio del panorama que tenían las personas antes de iniciar la cosecha y también el cambio que ahora tienen, ¿verdad? Y le hago esta pregunta para también dar un poquito de introducción a la próxima, sí, al próximo bloque que vamos a tener también. Sí, yo creo que es importante recordar y repasar un poco lo que vivimos en su momento, ¿verdad? Porque como decía antes, julio, agosto, septiembre, las fronteras estaban cerradas. Y el mensaje era, las fronteras no se van a abrir. Ese era el mensaje que teníamos. Bueno, el gobierno, las autoridades encargadas de eso, pues tenían sus razones muy de peso para decir, no podemos abrir las fronteras. Nosotros sabíamos de que con todo el esfuerzo que se hiciera para incorporar mano de obra nacional, eso no iba a ser suficiente. Que teníamos que ver cómo lográbamos que la mano de obra migrante llegara a nuestros cafetales. Bueno, ahí se abrió la frontera sur, un proceso un poco más rápido, más fácil de manejarlo, el tema de la condición de los indígenas que les permite a ellos tener ciertos derechos, eso facilitó un poco el proceso y digamos que nos ayudaba en cuanto a eso. Luego ya en algún momento en septiembre, el señor presidente dijo, bueno, buscaremos la manera para que se pueda abrir la frontera norte
y bueno, él lo dijo en algún momento, nosotros prácticamente que lo grabamos porque dijimos, esto tiene que ser por aquí nos vamos, ¿verdad? Pero todavía siguieron 2 meses más, en donde a veces parecía que sí, que todo estaba listo para abrir las fronteras y de repente todo parecía que no. Y luego empezar también a negociar, porque en algún momento digo, las fronteras se abren, pero todos tienen que venir con prueba COVID. Que sí, que también nos puso así, ¿verdad? Prácticamente sabíamos que eso iba a limitar muchísimo el traslado de mano de obra nicaragüense. En algún momento después nos dijeron no, el 50% y el 30%, y al final terminamos con un 20%, que fue lo que se negoció para poder, digamos, que se abriera la frontera norte. En esos procesos, inclusive recuerdo que la cooperativa en la primera semana asumió la responsabilidad de cubrir el costo de ese 20%, porque en ese momento no teníamos claro realmente cómo lo íbamos a financiar. Posteriormente el FONASCAFE definió y acordó que ellos iban a aportar ese 20% de las pruebas, y eso vino a ser una gran ayuda. Prepararnos nosotros todo el proceso, que bueno, don Félix puede hablar un poco más en detalle sobre todo lo que hicimos en fincas. Tomar una decisión y decirle, tenemos que tener personal en Frontera Norte, y fueron prácticamente 2 meses de personal en Frontera Norte. Y no solamente ayudando a que ingresaran los recolectores que venían para nuestros asociados, sino para los que vinieron. Realmente estábamos allá y estábamos facilitando todo el proceso. El acompañamiento con el ICAFE, el acompañamiento con el Ministerio de Agricultura, Migración, autoridades de seguridad, transportes. Todo el tema de transportes fue un tema bien delicado, cómo se logró negociar y manejar, ¿verdad? Pero bueno, ese proceso, como digo, fue de ir día a día construyendo una solución, y a veces había que volver otra vez a repasar todo el proceso, pero lo logramos y al final, como dije antes, estamos satisfechos y orgullosos de lo que hemos logrado hasta el momento. Carlos, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial, pero los invitamos para que se queden con nosotros, porque después de la pausa vamos a hablar específicamente y más a fondo de todos esos temas que tocaba don Carlos con don Félix Monge. Así que ya volvemos. En esta cosecha estamos recibiendo una buena mancha por la fanega entregada, pero en el invierno posiblemente casi no tendremos adelantos. ¿Cómo haremos para enfrentar los gastos del invierno, el fertilizante, el atomizo, el arreglo del carro? ¿Por qué no separar un poco de lo que recibimos en la mancha y depositarlo en un sistema de ahorro en la misma cooperativa? Copetarrazú le ofrece un sistema con un interés muy atractivo, mayor al ordinario y por el monto de ahorro que usted disponga, que sea mayor a 10,000 colones por fanega. Este ahorro se le devolverá en 5 extractos más los intereses a partir del mes de abril del 2021. Con este ahorro podrá hacerle frente a los gastos del invierno. Solicite más información en las plataformas de servicio o al teléfono 2546-8600. Por la tranquilidad del invierno, este es el momento de ahorrar. En las ferreterías de Copetarrazú tenemos todo para la construcción, siempre con muy buenos precios, marcas de calidad, y nos esmeramos en la atención de nuestros clientes. Que juntos cada día hagamos crecer nuestra comunidad. Supermercados Copetarrazú, somos servicio, ahorro y amistad. Siempre con buenos precios y promociones que benefician a nuestros clientes. Compruébelo. Continuamos con más de Copetarrazú. Hoy recordemos que esta noche estamos conversando sobre el cierre de la cosecha 2020-2021. Y en este segundo bloque se encuentra con nosotros don Félix Monge. Él es gerente de campo de Copetarrazú, quien nos va a hablar específicamente de todas esas labores que tuvieron que realizar en esta cosecha tan atípica. Don Félix, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Beatriz. Gracias al canal por tenernos una vez más acá en este programa. Efectivamente, un saludo muy especial a todos los asociados de la cooperativa, a todos los productores de café de la zona y a la comunidad en general.
Sí, efectivamente, como decíamos, esta cosecha tan atípica, pero bueno, ya finalizando la cosecha, resultó ser una cosecha muy buena, una cosecha que gracias al trabajo arduo de la cooperativa y una serie de instituciones, otras empresas de café que realizaron esfuerzos sumamente importantes, y al esfuerzo grandísimo de parte de todos los productores, tenemos el café recolectado, el café en los silos, listo ya para el proceso de exportación, que era el objetivo fundamental. Don Félix, hablemos, bueno, ya don Carlos nos comentaba un poquito el panorama, ¿verdad?, que se tenía antes del inicio de la cosecha, pero nos gustaría que usted nos amplíe también todo este tema específicamente por la mano de obra, que era lo que principalmente preocupaba no solo a ustedes como cooperativa, sino también a todos los productores. Sí, a nosotros en la cooperativa nos preocupaba muchísimo y bueno, nosotros hicimos todo un proceso previo de identificación de necesidades de los productores. Tenemos que decir de que nosotros identificamos y el 81% de los productores nos decía: yo sé dónde está mi mano de obra, pero necesito ayuda de parte de la cooperativa para poder traer esa mano de obra, porque como ya don Carlos lo dijo, las fronteras cerradas y yo sé dónde estaban mis trabajadores, ya fuera en Panamá, ya fuera en Nicaragua, pero veo grandes inconvenientes para que estas personas se puedan movilizar como comúnmente se podían movilizar. El 81% de las personas nos decía eso. Eso era la combinación perfecta para tener una catástrofe en la cosecha, ¿verdad? Entonces eso nos indicaba a nosotros manos a la obra, ¿verdad? O sea, hay que dar una atención especializada a ese tema tan complejo y bueno, manos a la obra. Otra cosa que identificábamos fuertemente o que identificamos claramente era que el 53% de la mano de obra que llegaba a la región entre los productores de la cooperativa, el 53% era mano de obra nicaragüense, el 32% era mano de obra panameña y el 15% era mano de obra costarricense que se integraba a los procesos de recolección. Entonces, de nuevo, el 85% de la mano de obra fuera de Costa Rica y con las fronteras cerradas. Más ingredientes para una catástrofe en la cosecha de café. Entonces, bueno, todo esto lo logramos entender bien, lo identificábamos muy bien y a lo interno de la cooperativa se establecieron todas las estrategias correspondientes, se establecieron los recursos correspondientes, pues tenemos que decirlo, tanto financieros como humanos, para poder atender esto de manera correcta, al más alto nivel y poder garantizar la recolección de café como lo hemos podido lograr. ¿Cuáles fueron esas acciones, o al menos las principales acciones que ustedes realizaron para asegurar esta recolección de café? Sí, dentro del proceso de establecer las prioridades y características, íbamos haciendo un proceso bien importante. Ya estábamos bien claros de que el Ministerio de Salud iba a tener una participación bastante activa, la tuvo de una manera muy proactiva y muy profesional, tenemos que decir también, sobre el tema de la evaluación de la condición de las viviendas donde se iban a hospedar los recolectores. Nosotros, de manera previa a que el Ministerio de Salud estuviera haciendo esas inspecciones, hacíamos una verificación previa con un equipo de 10 auditores que capacitamos con el Ministerio de Salud, que tenemos que agradecerles mucho ese proceso. Entonces se hacía una evaluación previa donde las viviendas se categorizaban en A, B y C, dependiendo de su condición. Se generaban las recomendaciones correspondientes y eso ocasionó una mejora bastante fuerte y sustancial en las condiciones de las viviendas donde se hospedan los recolectores de café que llegaban a las fincas. Y tenemos que decir de que estamos muy orgullosos y muy contentos porque ese era un gran pendiente de la caficultura en la región de Los Santos, de las condiciones de las viviendas y lo que tenemos hoy en día a lo que teníamos hace 12 meses son condiciones realmente diferentes y desde ahí consideramos nosotros que esas condiciones y esos cambios ayudaron muchísimo a mitigar posibilidades de contagio, ya que se construyeron estaciones de lavado, todas las rotulaciones correspondientes y desde ahí se empezó la gran conciencia entre los productores y entre los recolectores sobre el tema de la mitigación del contagio o la prevención del contagio del COVID-19.
también previene un montón de enfermedades. Entonces, otro montón de enfermedades, nos va a ayudar y muchísimo. que es un tema que tiene que ser no solamente porque llegó el COVID-19, sino que es un tema que tiene que ser duradero por el COVID-19, por cualquiera de todas las otras enfermedades que podamos tener, y que claramente es una buena práctica a tener en nuestras fincas y con las personas que nos visitan. Valga decir de que en este tema la cooperativa hizo cerca de 2.000 visitas a diferentes albergues entre los productores de la cooperativa. Don Félix, bueno, aquí el tema, por ejemplo, cuando llegaron a decirle a los productores que tenían que hacer estos cambios, en algunos casos, cambios casi que desde cero, ¿verdad? Tuvieron que empezar las casas, habrán otros que eran cambios tal vez mínimos, pero bueno, tal vez no se contaba con ese dinero. Ustedes también como cooperativa se preocuparon por eso, para ayudar al productor. Sí, no solamente era un tema de decirle usted tiene que hacer los cambios y ya, sino era un programa de acompañamiento. La cooperativa abrió esquemas de financiamiento especiales para este tipo de necesidades especiales que salían, porque estoy seguro que nadie tenía dentro de su presupuesto hacer una gran inversión en temas de mejoras de vivienda. Pero aquí yo rescato la buena disposición de los productores para realizar estas inversiones y el entendimiento correcto que los productores tenían de realizar estas inversiones, y la cooperativa estableció un esquema de financiamiento especial para las mejoras, ya fuera para remodelación, para mejoras de las viviendas o en algunos casos para construcción total de viviendas nuevas para albergar a los recolectores de café que llegaban en esta cosecha y que van a llegar a cosechas futuras en las fincas de café. Ahí es donde vemos este gran salto y este gran cambio en la infraestructura que tenemos hoy en día en las fincas de café. Don Félix, aquí otro de los temas también era el transporte, por ejemplo, de los recolectores de café, tanto de la frontera norte como de la frontera sur de nuestro país. Ustedes también colaboraron mucho, estuvieron acompañando también al productor en ese traslado. Pues recordemos que fueron muchísimos los buses que estuvieron llegando aquí en nuestra zona con estos recolectores de café. Sí, aquí me voy a referir especialmente al proceso del plan piloto de mano de obra migrante excepcional de la frontera norte, en el cual Copetrasur fue la empresa que inició el plan piloto. El 9 de noviembre, si no me equivoco, del año 2020 fue el ingreso de los primeros 3 autobuses, y durante 2 semanas Copetrasur fue la única empresa que estuvo ingresando mano de obra por la frontera norte. Nosotros coordinamos el ingreso de 43 autobuses que sumaron 1.889 recolectores nicaragüenses para nuestros productores. En estos 43 autobuses que venían con personas que venían a recolectar café, se realizaron 446 pruebas COVID en frontera. Después de 2 semanas, la oficina regional del ICAFE ya empezó con la coordinación del ingreso de autobuses, que lo hicieron de una manera realmente organizada y muy buena. Y entre Copetrasur y el ICAFE a la región llegaron un poco más de 4.000 recolectores bajo este esquema de mano de obra migrante excepcional por la frontera norte. Sí estuvimos metidos de lleno en ese proceso, ¿verdad? Hubo días que entre Copetrasur y el ICAFE llegaban hasta 8 autobuses acá a la zona, todos llegaban con destino final allá al predio del Marqués. Fue una experiencia bastante enriquecedora que este año debemos asegurarnos consolidar todavía más con las instituciones gubernamentales, pero que fue una de las partes importantes que llegó a ayudar a muchísimos productores en este proceso. Valga decir de que durante 2 meses y medio Copetrasur tuvo personal contratado en la frontera norte dando apoyo a todo el tema de la logística del ingreso de los autobuses, todo el tema de papelería, el tema de la coordinación entre organizaciones allá en la frontera norte para que este proceso fuera el más fluido posible. Todo ese tipo de detalles fueron los que nosotros estuvimos coordinando en todo este proceso. Y ya que usted mencionaba, Beatriz, en el tema de la frontera sur,
Fue un proceso que se inició un poco antes, un protocolo diferente, y la coordinación nuestra se daba más que todo con estar trasladando información hacia los productores de cómo era el protocolo, coordinación y comunicación directa con los personeros de migración allá en la frontera sur para poderle trasladar a los productores cómo era el tema, y ya en algún momento que se tenía que dar un tema de citas, pues la coordinación de las citas con los productores y toda la cosa, esa fue la función nuestra con el tema de la frontera sur. Y lo que fue poner a trabajar, ¿verdad? Y la construcción del centro de contención COVID-19 que estuvo funcionando por unos 4 meses, ¿tengo entendido, don Félix? Sí, desde noviembre del 2020 hasta febrero del 2021, un proyecto estrella para la cooperativa, el centro de contención COVID-19, con un gran apoyo de la Municipalidad de Tarrazú, en convenio con la Comisión Nacional de Emergencias. Fue un centro que tuvo una muy baja ocupación. Celebramos eso. Eso significa de que todos estos procesos que hemos explicado de aquí para atrás tuvieron un gran efecto en las tasas de contagio de la región de Los Santos. De hecho, por eso es que se desinstaló prácticamente con un mes de anticipación, ya que estaba prácticamente desocupado al final, pero fue un centro que le permitió a toda la región de Los Santos, a las instituciones, a la ciudadanía, tener la seguridad de que en dado caso de que tuviésemos tasas de contagio altos, toda la región de Los Santos estaba debidamente preparada para atender cualquier situación en relación con contagios de COVID-19. Y bueno, que como usted lo decía, fueron contagios bastante bajos y por supuesto que en el tema de los recolectores también fue bastante poco. Bastante poco. De contagio fueron bajas, los niveles de positivos de los recolectores nicaragüenses que se hacían pruebas en frontera fueron bastante bajos. Todo esto sumado a las acciones de precaución en las fincas, las modificaciones en infraestructura en fincas, los seguimientos de protocolo en fincas, en recibidores de café, etcétera, mecanismos de comunicación de instituciones públicas, etcétera. Fue una cadena de acciones correctas que se realizaron en esta región que permitieron hoy en día celebrar que tenemos la cosecha de café debidamente recolectada. Totalmente de acuerdo. Don Félix, también ustedes siguieron con el proyecto de Casas de la Alegría, pues con algunas modificaciones, ¿verdad? Y cambios. Modificaciones especialmente en el aforo de las casas. Aunque teníamos la habilitación de 9 casas, se llegaron a operar solamente 5, porque en 4 casas no llegaron niños prácticamente, producto de las restricciones especialmente en frontera, pero la idea era poder seguir con el proyecto porque es un proyecto pues, a largo plazo, con un financiamiento especial de la Unión Europea, y demostrarnos a nosotros mismos de que es un proyecto que sigue caminando, que la atención de los niños siempre va a ser un tema prioritario en el tema de la caficultura aquí en la región. Esperamos este año, si es necesario, pues continuar con el incremento de las casas, que la proyección es de 13, pero sí, con muchísimos protocolos, sin ningún problema de contagios en la operación de las Casas de la Alegría, valga decir. Pero sí, digamos, todo esto dentro de una estrategia de atención de mano de obra en un año especialísimo, en una cosecha especialísima, compleja, como lo hemos dicho, pero que nos demuestra una vez más que cuando tenemos las ganas, la visión de poder hacer las cosas, lo podemos lograr. Muy bien. Don Félix, ya para ir cerrando este mensaje para todos los productores y los asociados que nos están viendo esta noche. Bueno, muy agradecidos con Dios, con todas las oportunidades que nos ha dado en esta cosecha. Hace 6 meses, posiblemente en este mismo programa, nuestros mensajes eran de muchísima precaución y hasta todavía un poco de incertidumbre y hasta un poco de temor. Todo esto que estábamos hablando, todavía mucho de esto eran planes y expectativas y cruzando los dedos de que los pudiéramos cumplir. Hoy celebramos de que los hemos podido cumplir con el apoyo de todos ustedes. Eso lo agradecemos muchísimo y demostrándonos una vez más de que la organización
de los productores y de la cooperativa juntos podemos hacer grandes cosas. Hay muchos aprendizajes en esta época de pandemia que tienen que perdurar en el tiempo y la reflexión principal es lo necesario e indispensable, que es la mano de obra para nuestro proceso en el café. Podemos tener las plantaciones más lindas y más productivas, pero sin nuestra preciada mano de obra va a ser muy difícil que la actividad sea sostenible, así que a tener las mejores condiciones para nuestra mano de obra recolectora hoy y siempre. Muchísimas gracias, don Félix. Último mensaje para todos nuestros productores. Estamos en el proceso de entrega del abono orgánico, como ya es recurrente todos los años. Así que invitamos a todos los productores de la cooperativa a acercarse a la hacienda cafetalera a retirar su abono orgánico que está disponible por sus entregas de café, y a los productores que ya han retirado el abono orgánico estamos muy cerca de abrir la segunda etapa de entrega de abono orgánico, así que les anunciaremos muy pronto cuándo va a ser, pero aprovechar un material de excelentísima calidad para el mejoramiento de sus suelos y de sus cultivos, así que no dejemos pasar la oportunidad de llevar este material para el beneficio de nuestras fincas. Muchas gracias. A usted, don Félix, un gusto conversar con usted. Gracias. Hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros porque ya volvemos con más información aquí en Copetarrazú. Somos el motor de un pueblo luchador. Juntos hacemos que nuestras comunidades progresen. Trabajamos para satisfacer las necesidades de los que producen. Nuestros servicios fortalecen la economía de la zona y también brindamos trabajo a muchas personas de la comunidad. Somos Copetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. En Copetarrazú, le servimos como usted y su carrito se lo merece, con un servicio ágil de 24 horas en la gasolinera. En repuestos siempre le solucionamos sus problemas, con conocimiento, experiencia y servicio. Además, le brindamos el mantenimiento general que su vehículo necesita. Aquí le chineamos su carrito. Somos Copetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Mi nombre es Mari García, ingeniera agrónoma de Copetarrazú. Hoy queremos recordarles algunos puntos importantes a tomar en cuenta para la deshija de la planta de café. Principalmente el por qué hacemos la práctica, ¿verdad? De quitar ciertos hijos. Bueno, es para que los que quedan, los que ya podemos seleccionar, sean los que mejor aprovechen los nutrientes, tanto fertilizante como los que la misma planta produce por la energía solar. ¿Cómo vamos a hacer la escogencia? Bueno, principalmente los hijos con mayor fuerza o mayor vigor, ¿verdad? En la medida de lo posible que sean hijos a los extremos, según la planta lo permita, ¿verdad? Hijos que no queden buscando el centro de los troncos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los dejamos por ese lado, si los dejamos siempre hacia los centros, ellos no van a tener un desarrollo óptimo de bandola, entonces no vamos a poder aumentar productividad. Luego, un punto importante a tomar en cuenta, que tampoco sean los famosos hijos, como popularmente llamamos, montados a caballo, que no sean los hijos que nacen en el extremo del corte donde se realizó la poda, porque son hijos que no van a soportar algunas labores ni tampoco peso de la misma planta, entonces se van a quebrar. Por último punto, y uno de los más importantes, es la cantidad de hijos como máximo a tener en cuenta. Van a ser de 3 a 2 hijos por punto de siembra. Muchas gracias.
Continuamos con más de Copetarrazú hoy, esta noche conversando sobre la cosecha 2020-2021, ya prácticamente en el cierre. Y bueno, para hablar también sobre ese tema es muy importante recordarles que pues ha sido una cosecha bien complicada, como lo hablaba anteriormente don Félix. Ya vimos parte de lo que fue todo ese proceso antes de la cosecha, durante la cosecha, y ahora vamos a hablar también de los resultados después de esta cosecha tan atípica. Y bueno, nuevamente nos acompaña don Carlos Vargas para hablar sobre este tema. Don Carlos, ¿cuáles son esos resultados importantes que ha tenido esta cosecha 2020-2021? Sí, bueno, ya prácticamente con la cosecha cerrada, todavía habrán algunas poquitas cajuelas de café ahí en algunos cafetales en proceso de ser recolectadas. Pero tal vez el principal resultado es el volumen. ¿Cuánto café recibimos? Bueno, ahí la cooperativa prácticamente 300.000 fanegas, 299.600, por ahí así más o menos. Prácticamente 30.000 fanegas más de lo que habíamos proyectado originalmente en esta cosecha. Recordemos que la cosecha anterior había sido una cosecha de 323.000 fanegas y era ciclo bajo lo que esta que acabamos de pasar. Entonces esperábamos una reducción que puede andar entre las 50.000 fanegas de café, y realmente la reducción es de prácticamente solo 23.000 fanegas de café. Muy satisfechos porque dentro de toda la situación que se dio, la zona en general y en particular los asociados de Copetarrazú y la cooperativa, pues logramos recoger toda la cosecha. Hay situaciones, hay posiblemente asociados que tuvieron cosechas más bajas, hay situaciones que se dieron en algún momento en fincas, temas climáticos, temas normales de una cosecha que puede ser más baja, pero en general estamos muy satisfechos. 296.000 fanegas de café era mucho más de lo que esperábamos, ¿verdad? Y inclusive recuerdo que fines de diciembre, cuando la cosecha venía tan atrasada, hacíamos números de que podíamos ver volúmenes hasta cercanos a los 220.000 fanegas de café. Así que agradablemente sorprendidos y muy agradecidos con Dios y con todos los asociados y los recolectores que ayudaron a recoger esa cosecha de café. Ya esa cosecha está, una buena parte ya está rumbo al mercado, ya estamos en todo el proceso de entregas de café comercial, ¿verdad? Y vamos con un avance bastante significativo. Tal vez recordar que Copetarrazú es beneficiador de café y es exportador de café. Normalmente cerca del 70% del volumen total de la cooperativa es un volumen que exportamos directamente. También sentimos un gran apoyo del mercado porque nuestros principales clientes han estado comprando volúmenes normales, inclusive en algún caso tal vez un poco más de lo normal. Nos han seguido pagando precios bastante favorables, ¿verdad? Con diferenciales muy positivos, y inclusive tenemos que reconocer y el apoyo que algunos de estos compradores nuestros, como Starbucks Coffee Company, como Peet's, como Green Mountain, además de comprarnos el café, nos han apoyado en proyectos sociales como el tema de Casas de la Alegría, como el tema del albergue COVID. En el albergue COVID tenemos que reconocer que también hubo locales, microbeneficios que hicieron su aporte, muy solidario, y eso, pues digamos, fortalece mucho la relación con nuestros clientes, con nuestros compradores, porque va más allá de un volumen de café, de una calidad y de un precio. Es la relación de largo plazo que hemos tenido con ellos, y nos han apoyado, como digo, a través de sus compras para este año. Tenemos un excelente volumen ya vendido, ya la cosecha prácticamente, lo que falta por vender es un volumen realmente pequeño, ¿no? 10% quizás. Obviamente que estamos apenas a una tercera parte de las entregas, pero ya eso vendrá, ya de marzo en adelante estamos entregando todos los meses 30.000 quintales de café, a veces hasta más acá a nuestros clientes, ¿verdad? Sí. Porque me acuerdo que cuando inició la pandemia se hablaba de que muchos productos se estaban viendo afectados, pero el café en particular más bien se estaba consumiendo más. Entonces, bueno, aquí lo vemos reflejado. Sí, es bien interesante porque los impactos de la pandemia a veces es difícil de imaginárselos con anticipación. Recordemos que la pandemia obligó prácticamente a cerrar todas las principales ciudades del mundo, prácticamente cerraron sus negocios, ¿verdad?
eso quiere decir se cerraron las cafeterías y hay empresas que venden su café a través de cafeterías. Pero al final de cuentas el café es algo básico en la dieta de miles de millones de personas en el mundo, gracias a Dios, ¿verdad? Y ellos buscaron cómo, en lugar de comprar el café en la cafetería, lo compraron en el supermercado. Y entonces se vio una gran demanda de café en supermercados. Las compañías, las principales compañías de café buscaron cómo hacerle llegar el café a la gente, inclusive a la casa. Y eso hizo que el consumo más bien casi que aumentara, ¿va? Y entonces estamos en un escenario que fue bastante positivo desde ese punto de vista. Pocos productos tuvieron la situación que se dio el café durante la pandemia. Okay. Así fue. Don Carlos, también el tema que ustedes le dan al manejo de los residuos, muy importante. Bueno, ahorita don Félix hablaba específicamente de este compostaje que ustedes están entregando a los productores, pero sin duda también son varios manejos que le dan. Sí, en el proceso de beneficiado de café, uno de los grandes retos es el manejo adecuado de los residuos del café, que básicamente son la pulpa y el tema de las aguas residuales. En eso, ya lo hemos hablado en el pasado, Copetarrazú ha hecho inversiones muy altas en hacer un manejo adecuado, ¿eh? Desde comprar la hacienda hace unos 6 años atrás, con un fin principal de tener dónde manejar esos subproductos, hasta, bueno, hay toda la parte de inversión que hemos hecho en maquinaria, en equipo y en personal, también en conocimiento. Entonces, bueno, logramos, ya tenemos 100% de la brosa o ya composteada o en proceso de composteo. La brosa que llegó posiblemente en marzo, pues va a tardar hasta fines de abril o principios de mayo para estar lista. La malla está lista, es la que estamos entregando. Entonces, también el manejo, vamos a hacer el manejo correcto, adecuado, en tiempo. Creemos que para mediados de mayo ya prácticamente toda esa brosa va a estar como un fertilizante, una materia orgánica en los cafetales, de vuelta al suelo, digamos que de ahí se produce el café también, entonces cómo devolverlo a los suelos y hacerlo de una manera que sea muy responsable con el ambiente, ¿va? Minimizar el impacto en temas de olores, en temas de generación de moscas, todo eso es algo que lo tenemos como un reto muy importante y que creo que cada vez lo estamos haciendo mejor. A pesar de los altísimos volúmenes que estamos manejando, estamos logrando hacer un proceso que es de muy alta calidad y de manera oportuna. ¿Cuánta cantidad de brosa tienen ustedes o bueno, tienen a la hora, ¿verdad?, de procesar el café generan? Sí, son prácticamente 30.000 toneladas de brosa que se tienen en una cosecha, ¿va? Y eso se convierte ya en metros cúbicos de compost en cerca de 10.000, 11.000 metros cúbicos, que si lo trasladamos posiblemente a quintales son cerca de 200.000 quintales de brosa. Y eso es lo que estamos devolviendo a los asociados. Ya don Félix explicó, estamos en ese proceso, esperamos reforzar en los próximos días. Desde el año pasado decidimos dar un valor agregado, un servicio agregado, que es ponerlo en sacos para que sea mucho más fácil el manejo en las fincas, ¿verdad? Y esa es una labor que también genera empleo, ¿verdad? Que hay decenas de personas ayudándonos a ensacar esa pulpa. Y entonces todo es un valor agregado que va quedando dentro de la zona y que en este caso un producto que vuelve a las fincas para convertirse en fertilizante, ¿verdad? Entonces que aprovechen todos los productores que aún faltan para que puedan ir a retirar este abono orgánico muy importante. Don Carlos, ya para ir cerrando ese mensaje también que usted tiene para los asociados y a los productores que nos están viendo esta noche. Sí, bueno, el mensaje primero es de gracias a los asociados, gracias a los recolectores, gracias a Dios que nos ayudó en todo este proceso, ¿va? A toda la comunidad, porque también la comunidad tuvo pues un momento muy complicado, muy difícil, de mucha incertidumbre, y bueno, todos creo que nos comportamos a la altura para hacer que la cosecha pasada se pudiera recoger. Recordarles que Copetarrazú, no de ahora, sino de hace muchos años, viene cada vez invirtiendo más recursos y esfuerzos en lograr recibir el café de los asociados, todo el café que ellos produzcan. Esa es nuestra cantidad, eso es lo que nosotros tenemos el compromiso con nuestros asociados para recibirles todo el café que produzcan,
procesarlo de la mejor manera posible y llevarlo al mercado de manera que sea en las calidades que los clientes requieren. Hemos invertido mucho en conocimiento. Hemos invertido recientemente, creo que lo avisamos, lo dijimos hace unos días atrás cuando hablamos del informe del periodo. Copetrasú adquirió una empresa especializada en comercialización de café, básicamente el tema de microlotes, con el fin de ofrecerle a nuestros clientes que ya nos compran volúmenes de café la posibilidad de también poder a través de la cooperativa comprar microlotes, sean de la cooperativa o sean de otros beneficios de la zona o fuera de la zona, con el fin de complementar la oferta para nuestros clientes. Creemos que tenemos la capacidad interna para manejar esa nueva empresa y vamos más bien a aprovechar mejor los recursos que tenemos. Quisiera también decir que los retos que vienen hay que tenerlo muy presente, que no pasemos por alto la experiencia del año pasado, ya lo dijo don Félix. Es importante que revisemos qué son las cosas qué son las prácticas que hicimos que tienen que quedarse. El tema de la mano de obra es un tema muy, muy relevante y cada vez va a ser muchísimo más relevante. Es algo que es en todo el mundo, así es la situación, digamos, con respecto a, especialmente cuando la mano de obra es migrante. Lo estamos viendo que está pasando en Estados Unidos, todo eso. Entonces hay que poner muchísima atención al tema de la mano de obra, cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a ser responsables con ese proceso. ¿Cómo aseguramos de que esa mano de obra esté en el país legal, que esté en el país asegurada y que tenga las mejores condiciones de vida? Eso es un reto y en eso tenemos que trabajar juntos los productores de café, los beneficios de café. Creo que las cooperativas tenemos una responsabilidad especial en eso, ¿va? Para poder que cada vez eso sea hecho de una mejor manera posible. Nosotros ya empezamos las gestiones pensando en la mano de obra de la próxima cosecha. Ya empezamos en eso, ya hemos mandado algunas notas a autoridades con el fin de que no dejemos pasar mucho el tiempo. Tenemos que revisar lo que hicimos bien, lo que tenemos que mejorar y aquellas cosas en las cuales fallamos, porque hay que reconocer que fallamos en algunas, cómo las vamos a superar. Ese es un compromiso que debemos de tener todos los que estamos involucrados en la actividad cafetalera. Como dije al principio, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos tienen este año, por entender todo el tema de los protocolos y ayudarnos a implementarlos y al final salir de una cosecha en condiciones muy, muy favorables, sin mayores contagios y con la producción en los hilos de café. Muchísimas gracias. A usted las gracias, don Carlos, por estar con nosotros, por compartir toda esta información sobre el cierre de esta cosecha, que bueno, que a pesar de todo el esfuerzo que se tuvo que hacer, se logró como se lo decía. Un gusto conversar con usted. Igualmente, Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a dar de inmediato el ganador o la ganadora de la rifa de una orden de compra por 15,000 colones en Supermercados Copetrasú. Recuerden que aquí están participando todas aquellas personas que reportaron sintonía en el mes pasado. En total se reportaron 201 personas y vamos a ver de inmediato quién es el ganador o la ganadora. Bueno, ahí tenemos el ganador, es Dimas Gerardo Arce Castillo de San Cristóbal Sur de Desamparados. Muchísimas felicidades a Dimas por ganarse esta orden de compra por 15,000 colones en Supermercados Copetrasú. Y los invitamos para que sigan reportando sintonía al 8304-9393 y quedarán participando por otra orden de compra. Recuerde que la rifa la estaremos realizando el próximo mes de mayo. Con esto finalizamos nuestro programa de hoy, agradeciéndoles siempre su compañía. Dios primero, nos vemos de hoy en 8 con más información. Muy buenas noches.